Sí, ya acá por territorio canadiense, hoy por el campamento de la selección de Panamá, donde vimos parte del entrenamiento y también pudimos conversar con Joel Bárcenas. Yo creo que fue una visita interesante, conocer dónde está el equipo. Es un área bastante reservada, muy pocas cosas hay alrededor del resort donde se concentra y entrena la selección de Panamá. Esa es una gran facilidad porque tienen la cancha acceso muy rápido para ella, caminando pueden llegar, también tienen gimnasio, tienen zona húmeda donde pueden hacer todo tipo de trabajo, un entrenamiento que nos deja, yo creo que la buena noticia, que es que Luis Mejía hizo el entrenamiento con total normalidad con sus compañeros, tuvo una plática previo al inicio del entrenamiento, cuando hacían los estiramientos estaban en zapatillas, habló con Thomas Christiansen, inmediatamente se puso los botines, los guantes y se fue a trabajar con Donaldo González, ahí también estaba Jay Digón, César Zamudio y por supuesto Cuti Mosquera. Esa es una gran noticia el día de hoy de una selección panameña que, coincido, terminó con un buen sabor ese enfrentamiento ante Bosnia. Había que jugar ante más de 20.000 bosnios que estaban apretando en el Energizer Park de San Luis y respondió la selección de Panamá. De hecho, lo decía hoy Joel Bárcenas cuando comentaba, nos sentimos con la capacidad de competir luego de ese enfrentamiento ante la selección europea. Y eso es lo importante, sobre todo era lo que se necesitaba, Juancho, después de este último partido amistoso de preparación, como lo quieras llamar, porque, a ver, estábamos claros de que quizás las cosas no venían de la mejor manera, sobre todo en ese último partido frente a República Dominicana, donde dejaban muchas dudas. Ahora se sacude un poco de esa situación y se enfoca directamente en lo que se viene ya estando en su base. Sin duda, el enfoque va a ser principalmente potenciar el físico del equipo, que lleguen todos a un punto donde se quiere para que puedan competir. Lo decía Bárcenas, nos sentimos bien, contra Brasil tuvimos buenos momentos, pero quizás nos faltaba un toque en el tema físico y eso es lo que tenemos que trabajar estas semanas. Y para eso mañana se baja la tensión. Mañana el equipo panameño va a tener día libre, staff, jugadores, todo el mundo tiene día libre, último momento para distracción, para desconexión y de ahí a trabajar directamente del miércoles en adelante. Por lo tanto, se viene una semana fuerte. Hoy trabajaron campo en horas de la mañana, en estas horas de la tarde estarán haciendo una sesión de gimnasio, potenciando, algunos manejando cargas. No trabajaron con el grupo hoy, importante mencionarlo, aparte de Alberto Carrasquilla, que está en recuperación, siguen las buenas sensaciones, por cierto. Giovanni Ramos, Edgardo Fariña, Carlos Harvey, José Fajardo nos hablan que sencillamente decidieron no hacer campo, sino hacer gimnasio y no hubo problema por parte del cuerpo técnico para que estos jugadores mantengan su puesta a punto. Justo y necesario, ese día libre, medio día libre, como le quieras llamar. A ver, después de muchísimos días de acción, de muchísimas cargas deportivas, yo creo que es necesario. Pero me encantaría que analicemos ese partido frente a Bosnia, que yo creo que fue la última tarea antes del examen final que tiene esta selección de Panamá. Mau, sigue Thomas Christiansen con dolores de cabeza, como bien lo dijo Melissa, sobre todo en esa zona baja, ¿no? En ese bloque defensivo, por el buen trabajo que está haciendo Giovanni Ramos, por los buenos minutos que está sumando Fariña y quizás no tan bien por lo que está sucediendo con el resto de los defensas. Totalmente de acuerdo, yo creo que este es el tiempo y forma, ¿no? Y en el tiempo ellos han manifestado en estos partidos y han demostrado que están en la mejor forma. Y de repente sí puede ser un dolor de cabeza por aquellos jugadores que tienen la jerarquía o que han venido teniendo la continuidad necesaria para ganar la confianza de Thomas durante la eliminatoria. Y hoy vemos a un Giovanni Ramos que cuando él tuvo la oportunidad de ponerlo, bueno, lo hemos dicho tantas veces acá, que en la eliminatoria le tocó ponerlo para sustituir a un Fidel Escobar en el Estadio Cuscatlán frente a El Salvador y lo terminó haciendo de muy buena manera. Y ahí me di cuenta yo que de repente no solo habían nombres propios, sino que habían algunos otros que podrían hacer bien el trabajo. Yo creo que perfecto no solo por el tema del gol, sino la manera en cómo este equipo también pudo defender y sobre todo el volumen de juego que esta selección mostró frente a Bosnia. Yo creo que es un buen examen, creo que es una muy buena calificación también después de este examen. Gio, sigue siendo fuerte el mensaje de Thomas Christiansen después de lo que sucedió en el Rommel Fernández en el partido amistoso frente a República Dominicana, ¿no? Donde él decía, el que no está listo no juegue, y parece haber puesto frente a Bosnia lo mejor que tenía para enfrentar a ese equipo, a esa selección. Sí, coincido. Tanto así que vimos a Giovanni Ramos siendo protagonista, logrando un empate. Male, a pesar de que esta selección Bosnia, la iniciativa, y a eso le sumó el color en la grada, la cantidad de gente con la bandera de Bosnia-Herzegovina ejerciendo presión para meter un ambiente pre-competitivo, pre-mundial, fue impresionante. Ante eso tuvieron que venir desde de menos a más. Es una vez
más una reacción de esta selección de Panamá. Yo pienso que a veces se tiene que trabajar un poco el hecho de que no siempre tenés que llegar a responder cuando te han hecho daño, ¿no? Cuando te han atacado o cuando te han robado, la prioridad en la propuesta. Y eso es lo que me está faltando un poco. Pero sí coincido con que la primera versión que vimos en estos amistosos de Panamá frente a Brasil, que allá también intentó responder y por eso pagó una factura alta de goles, a lo errático que se vio en el Rommel Fernández, más como si fuese diversión, un entrenamiento, poca seriedad, a lo que vimos frente a Bosnia-Herzegovina, sí es un de menos a más. Todavía hay cosas obviamente por mejorar. Y que seguramente seguirían así. Una Panamá que ha venido de menos a más, como bien lo menciona Gio, Juancho, pero que sigue demostrando quizás el ímpetu que tiene dentro del terreno de juego, sobre todo en esos puestos o en esas posiciones que siguen habiendo un poco de dudas. Sí, pero igual también hay que resaltar más adelante. Yo creo que lo de Carlos Harvey fue más que interesante. Un primer tiempo jugando de 5, el segundo tiempo con el ingreso de Griffith por las molestias o la sobrecarga que sentía Fariña, lo hace muy bien de central por derecha. De hecho, la acción del gol que queda anulado por poco o quizás por nada a José Fajardo en posición adelantada es un balón largo de Harvey, algo que decimos que es de lo mejor que tiene Fidel Escobar, pues Harvey también lo puede hacer cuando juega de central. Coincido con Meli, para mí Harvey fue una de las notas altas del partido y dos jugadores que yo creo que nos dejaron muy buen sabor de boca porque necesitábamos verle como protagonista. Lo de Fulo Martínez, yo creo que volvimos a ver esas buenas versiones de Fulo Martínez en selección nacional, jugando de falso extremo, cayendo a banda, entrando por dentro, siendo muy difícil de descifrar para la defensa bosnia las acciones que generaba, inclusive rompiendo líneas, quedando un mano a mano con el portero. Y me gustó mucho lo de Azarías Londoño, que había sido una duda desde lo físico. De hecho, se llegó a decir que había una alarma con su estado físico antes del viaje a San Luis, pues termina confirmando que está bien físicamente y que es un futbolista al que se le puede aprovechar mucho por su potencia, por su verticalidad y por su capacidad de generar acciones frente a portería. Y por supuesto, Waterman por ahora pensamos que es el titular, pero lo que hizo José Fajardo contra Bosnia fue más que interesante. Un delantero que sin pelota le genera mucho espacio a sus compañeros y que en esta ocasión, cuando la tuvo, generó acciones de bastante peligro. Qué lindo los dolores de cabeza que tiene Thomas Christiansen, Melissa, ¿no? Porque seguimos hablando de una cantidad de jugadores que hacen excelente trabajo dentro del terreno de juego y me quiero quedar con Carlos Harvey porque, a ver, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Sigue siendo el mejor en el terreno de juego, incluso cuando llegaba con muchísimas dudas después de no sumar minutos con su club. Sí, y de hecho cuando hacemos un balance de los 3 partidos, yo creo que tranquilamente podría ser para mí el más regular en los 3, precisamente. Porque bien decía Juancho, por ejemplo, lo de Fulo. Fulo, un buen partido frente a Bosnia, pero los anteriores no habían sido buenos para él. Y Fulo, que es uno de los que siempre nos acostumbra a tener muy buenas actuaciones con la selección. Lo de Bárcenas, yo creo que también puliendo su posición, puliendo esa nueva posición, ese nuevo rol que Thomas Christiansen le ha dado. En el primer partido se cometieron un par de errores que costaron goles, pero al final le dio mucho manejo de balón a Panamá y yo creo que se ha ido como consolidando poco a poco en esa posición ante Bosnia, también haciéndolo de esa manera, pisando área, tuvo un gran remate de hecho que termina atajando el portero de Bosnia y Herzegovina, así que en términos generales yo creo que ahí por lo menos te da un respiro. Obviamente, ya dijimos, no vamos a encontrar otro jugador igual que Alberto Carrasquilla, pero mientras no tengamos la certeza de que Coco va a llegar para el primero o el segundo, o incluso hasta el tercer partido, Tomás tiene que encontrar soluciones. Lo que sí me queda como debiendo mal y como con ese dolor futbolístico, dolor deportivo, es que Víctor Griffith ha demostrado que es un jugador que tranquilamente podía estar entre los 26. Por el trabajo que ha hecho también, ha sido uno de los mejores durante estos partidos. Y yo creo que es el sentir de todos. Ahora, mencionabas el nombre de Alberto Carrasquilla y siguen habiendo muchísima expectativa, Juancho, respecto al jugador panameño. Y te quiero preguntar qué novedades tenemos al respecto de Coco, porque sí, se le ve haciendo trabajo diferenciado y demás, pero todavía seguimos sin tener un informe claro de la situación o la actualidad de Adalberto. Todavía no se le va a forzar para saber si va a estar o no para el primer partido. Sí nos comentaban que la verdad las sensaciones están siendo buenas. Se presume que llega para Ghana, no al 100%, por lo tanto ya será una decisión técnica y del cuerpo médico. Si deciden que el futbolista esté
para disputar los minutos de salida ante la selección africana en su debut mundialista. A día de hoy, las sensaciones desde el punto de vista del futbolista siguen siendo positivas. Yo recuerdo que se lo preguntábamos a Cuti Mosquera en la conferencia de prensa, lo hablábamos el viernes, ¿sí? Como Cuti, que es su compañero de cuarto, nos decía cada día lo veo mejor. Lo vimos bien, no hizo ni siquiera calentamiento el día del partido, algo que sí hizo Aníbal Godoy a pesar de no haber sido de la partida. Pero hoy Coco Carrasquilla, que trabajó diferenciado, deja buenas sensaciones y sigue siendo al día a día, y yo creo que tendremos más claridad sobre el cierre de esta semana, si tendremos o no a un Carrasquilla disponible para el partido ante Ghana. Y va a ser interesante qué decisión vaya a tomar Thomas Christiansen respecto a eso, Gio, porque si bien sabemos lo que significa Alberto Carrasquilla dentro del terreno de juego, ¿qué tanta necesidad hay de apresurar el regreso de Alberto Carrasquilla cuando tienes a un Joel Bárcenas quizás cumpliendo en esa posición? Faltan 9 días para ese primer partido de mundial con una selección como Ghana, que te va a meter muchísima intensidad física y velocidad. Eso sería una exigencia bastante grande para un jugador que no trae el ritmo de competencia de los demás. Ya vimos que Christiansen está malabareando con cosas, ¿no? Vimos a Bárcenas cumpliendo esa función, ahora vimos a Fulo Martínez un poquito más conectado con la responsabilidad de hacer esto en la media cancha, pero todo va a depender, como dice Juancho, de las posibilidades del jugador, porque imagínate que lo forzas para ese partido contra Ghana, o digamos que es tu plan A, y no debería de ser tu plan A, debería ser más tu plan B de salida, darle unos minutitos para que se enganche y se emocione con el Mundial, porque es un jugador pieza clave, pero no forzarlo, porque si lo forzas lo puedes perder para los otros compromisos. Pero yo creería, Mau, que Thomas Christiansen está clarísimo de eso, porque cuando ha intentado o ha probado en más de una ocasión el tener a Edgar Joel Bárcenas en esa posición, en otro momento, el caso de Cristian Martínez, a ver, tiene que estar clarísimo con lo que está sucediendo hoy por hoy. No, totalmente, yo creo que está claro, por eso ya los ensayos no han sido por ver la realidad de lo que te puedes encontrar de una manera táctica cuando tienes todas tus piezas y lo que te va a presentar el rival. Sabemos lo que te da Carrasquilla y él sabe que el equipo descansa en él o ataca desde la elaboración que Coco hace. Es importante saber toda la vida que esta selección ha sido Coco Carrasquilla y 10 más. Ahora los análisis o las pruebas en estos partidos de carácter amistoso para Thomas han sido ver cómo funcionará la selección en el primer partido con el panorama de no tener a Coco Carrasquilla. Entonces está claro que no lo debe de arriesgar. Lo que dice Juancho es muy importante. Va a llegar, pero no en su totalidad de facultades. No va a llegar a un 100%. Y si un jugador no está al 100%, no debes de meterlo. Debes de esperarlo, muy probablemente para ese segundo partido. Incluso, depende cómo se den los escenarios en ese compromiso, tampoco yo estaría de acuerdo en meter unos minutitos. Él ha tenido un ritmo importante. Ahora él se recupera de una lesión. Y ese es lo más importante. Las lesiones musculares son muy difíciles de tratar a veces porque son engañosas. Hoy te puedes sentir bien, pero claro, en un estiramiento, en una jugada dividida, te puede volver a resentir. Entonces es mejor que te recuperes al 100% con la tecnología que va también de la mano, a tener claro que de repente si te meten y no estás al 100% te puedes volver a lesionar y te puedes perder. Pero yo creo que los ensayos han venido con Harvey, con Bárcenas, de acuerdo a no tener a Coco, y está pensando que no va a estar Coco en el primer partido. No, yo no creo, Mau, que Panamá sea Coco Carrasquilla y 10 más. Sí, Coco es el mejor jugador de Panamá, es el más talentoso, sí, seguramente, pero Panamá ha tenido que navegar en aguas turbulentas en cada torneo importante sin jugadores importantes, e incluso sin Coco Carrasquilla en la Copa Oro pasada, por ejemplo. Lo que pasó en Copa América, donde no tuvo a varios jugadores. Claro, exacto, también estuvo sin Carrasquilla en Copa América, en las Copas Oros anteriores, en la Copa América perdió jugadores, Amir Murillo ha estado de baja, Blacky ha estado de baja, o sea, ha perdido fichas importantes. Claro que sí te da cosas distintas, en eso estamos todos de acuerdo, nadie lo puede negar. Pero yo creo que al final también Panamá ha sido una selección que ha mostrado que ante las bajas de jugadores que son titulares y que son importantes, tiene que encontrar soluciones, y lo ha hecho porque Panamá no es una selección que tenga una gran estrella, por más de que Coco sea el mejor jugador, es una selección más de equipo, más de colectivo. Entonces yo creo que al final hay que resolver como sea, obviamente ojalá llegue. Sí, pero no es Coco y 10 más. Me parece que no es Coco y 10 más.
No, para mí sí. Juancho, Para mí sí, es un jugador diferente. Es cierto que le ha tocado no jugar lo en algunas otras dudamos. ocasiones que ya numerabas Es diferente, sin él. pero no. Pero, No es que sin Coco Panamá pero no si pueda no, no competir. estuviéramos Mejor la hablando de él versión en de este Panamá momento, con ¿no? Carrasquilla, sí. Claro, mejor, Exacto. yo creo que la mejor versión de Claro. Panamá siempre es con Carrasquilla en cancha, pero no sé si el Claro. funcionamiento depende al 100% de lo que tenga Carrasquilla. Pero ahí sí coincido contigo, con Carrasquilla en cancha es una selección que se potencia mucho más, sin duda. Sí, sin lugar a En duda, eso ¿no? Y estamos a de ver, acuerdo todos. estamos de acuerdo todos, pero también va el hecho de qué tanto apurarlo o no para enfrentar a una selección como Ghana. Sabemos lo importante que es el partido contra Ghana. Sabemos que quizás Panamá se juega esa final en ese primer partido del 17 Es tu de esperanza de junio, clasificación de Juancho, Ghana. pero ¿qué tanta necesidad hay de apurar a Coco Carrasquilla sabiendo que más adelante te vas a enfrentar a Croacia y después enfrentarte a una selección de Inglaterra? No, la necesidad no es, y lo hemos dicho aquí más de una vez, no se va a forzar, no se va a intentar que el jugador, o no se van a arriesgar Eso. a que el jugador tenga una recaída. Claro. Lo hemos hablado con Meli, y yo creo que se le va a esperar todo lo que sea posible a Adalberto Carrasquilla. Víctor Griffith está listo, Víctor Griffith está más que listo. Yo creo que nos demostró, y lo mencionaba Melissa, que es un jugador capaz de manejar los tiempos, ordenar el equipo. La verdad, el partido que hizo Víctor Griffith contra Bosnia es un partido de un jugador que está listo para jugar una Copa del Mundo. Desafortunadamente para él no forma parte de la lista de 26 y solo entraría si algún jugador tiene lesión confirmada. Y que se espera de eso, ¿no? Porque, a ver, se ha hablado mucho, Gio, de quizás los minutos que hayan sumado o no hayan sumado los que viajaron, en todo caso hasta San Luis, a enfrentar a Bosnia, pero que era lo normal de una selección que viaja a la Copa del Mundo. Acá lo interesante es lo bien que lo está haciendo Víctor Griffith y que lastimosamente no forma parte de los 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo. Sí, y eso lo hablábamos desde la previa, Sí, ¿no? El la- dolor de la vida cabeza sigue de después del Mundial, ¿eh? quién nombres entran en esa lista de 26. Claro. Así es. Una lástima, porque Juancho. sí coincido con ustedes en que ha demostrado que está listo. Sí, y hablábamos y lo decía Melissa al principio del programa, un Víctor Griffith que por ahí sonaba la duda, Juancho, de saber qué iba a suceder, tomando en cuenta de que quizás Azarías Londoño no estaba sumando minutos, todavía no se sabía ciencia cierta lo que pasaba con el jugador panameño, pero lo bien que entra Azarías Londoño también a ese último partido. Lo bien y lo potente que es. Hay una acción, yo creo que muy llamativa en el primer tiempo cuando Waterman, que es un duelo. futbolista muy potente, choca a uno de los centrales de Bosnia, el que juega en Atalanta, y no lo mueve. Y en el segundo tiempo es Londoño que lo toca y lo saca por completo del momento. Eso nos dice que es un futbolista que yo creo que es muy importante, es muy valioso tener un futbolista con la potencia que tiene Azarías Londoño y el momento futbolístico en el que está. Quizás es un nombre que no es tan mediático como otros en esta selección, pero recordemos lo importante que fue Londoño en el cierre de la eliminatoria, Sí. lo valioso que es el momento futbolístico o lo que puede aportar de lo futbolístico cuando el equipo juega con dos puntas, porque te puede caer a banda, porque sabe jugar en la posición de 9. Yo creo que es un jugador al que se le esperó, no se le forzó y se le va a sacar provecho en la Copa del Mundo si lo siguen poniendo. Fue uno de los primeros cambios contra Bosnia. Que quizás las situaciones sean distintas, y esto lo hablo respecto, Melissa, a lo que está sucediendo con Alberto Carrasquilla, lo que sucedió en todo caso con Aníbal Godoy y la baja de Azarías Londoño, porque mucho se hablaba de un Adalberto Carrasquilla que sabíamos que no iba a jugar los partidos amistosos frente a Brasil y a República Dominicana, pero existía también la expectativa de lo que fuese a suceder con Azarías Londoño, el que milita en el fútbol sudamericano. En principio entraba en el partido a enfrentar a República Dominicana y luego se cae de la convocatoria. Correcto, y sobre todo porque sabemos lo que Azarías Londoño te puede dar como futbolista, por eso creo que todos lo teníamos contemplado en nuestra posible lista de 26, pero sí había un poco de dudas al final por la parte física. No fue el semestre más, digamos, con mayor cantidad de minutos, porque también sufrió lesiones, tampoco fue el mejor a nivel de estadísticas, pero a nivel futbolístico sabemos lo que te da, y lo demostró ante un rival como Bosnia y Herzegovina, que precisamente te exige muchísimo. Yo creo que si Azarías, ya viendo lo que vimos frente a Bosnia y estando ya al 100% físicamente, te puede pelear incluso por titularidad. No sé si Tomás se la va a dar, pero méritos puede hacer sin duda alguna, y sobre todo con el tipo de rivales justamente que vas a enfrentar. Abre el debate, sin duda.
Sí, y hacia allá iba, ¿no? Porque cuánto dolor de cabeza. A ver, tenemos debate o pelea, en todo caso, en el buen sentido de titularidad, no solamente en defensa, en el centro del campo, por las bandas y, por supuesto, lo que pueda suceder, Mau, en esa zona delantera donde Fajardo se ha plantado muy bien y de igual forma lo ha hecho Cecilio Waterman. Fajardo, que en su momento también ha tenido muchas dudas, no ha tenido buenos momentos y ha tocado a Cecilio Waterman ingresar y terminar de redondear el trabajo, dar las alegrías como fue también en la eliminatoria. Yo creo que ahí hay muchas variantes y lo de Londoño termina siendo, creo que, un bálsamo de fe por el momento que se le observó para esta selección, para tener una variante más, para tener una competitividad más. Al final yo creo que estos dolores de cabeza, Male, como tú lo has tipificado en el programa, son de los dolores de cabeza buenos que necesitan los entrenadores. Sin lugar a Porque al duda. no tener armas y ver el banquillo y de repente el técnico vuelve a ver al banquillo y no ve armas y no ve su profundidad para ver en el armario qué es lo que tiene, sí fuese un dolor muy, muy feo, ¿no? Pero yo creo que este es positivo porque sabe qué jugador le puede dar en la versatilidad de algunos casos, como el que mencionaba también Juancho, que jugadores que te pueden jugar de extremo, que te pueden jugar de banda, que te pueden hacer el trabajo de 9. Yo creo que son los dolores de cabeza que le gustan a Thomas. Al final él tiene que solventar en la marcha de quienes están y quienes no están. Y ahora tiene suficiente, creo, por el momento de que nos ha sorprendido, como el tema de Londoño, ¿no? Ahora, hablando Male, de todo ¿sabes esto, que algo Juancho, que mencionaste? ¿Sí? Algo que mencionaste ahora que no quiero dejarlo pasar porque creo que es importante mencionarlo, sobre el tema del rendimiento de la defensa. Yo creo que el problema no son los rendimientos individuales, porque incluso José Coto Córdoba, que si bien anunció Thomas Christiansen el tema de la molestia que tuvo antes del partido frente a Bosnia y Herzegovina, que no era nada grave, el rendimiento de Coto Córdoba ha sido espectacular y lo de Andrade ha sido muy bueno también. Entonces, a nivel individual no son los problemas defensivos. Quizás es el tema del funcionamiento, el tema de cómo colectivamente el equipo defiende en bloque, del replay, o sea, más temas tácticos que individuales. Y yo creo que por ahí pasa el trabajo que va a tener que intensificar Thomas Christiansen y su cuerpo técnico durante este tiempo para que no cometan los errores que ya te han hecho pagar otros rivales e incluso como fue también el gol de Bosnia y Herzegovina. Sí, sobre todo enfrentándose a Sobre Ghana, eso mismo, que sabemos Meli, yo creo que lo que tienen. ¿Juancho? Yo creo que fue importante los ajustes que se hicieron en el partido contra Bosnia. Tú mencionabas la cantidad de veces que le robaron la espalda a César Blackman. Corrigen después de la pausa de hidratación, hay una corrección. Blackman deja de marcar tanto el espacio, comienza a marcar más al hombre y comienza a corregir esos espacios que estaba generando. Yo creo que eso también es parte de ajustarse a este nuevo fútbol. Vas a tener sobre los 20-24 minutos siempre un tiempo para reajustar cosas. Sobre eso también hay que trabajar. Eso es una nueva herramienta que te da el fútbol. Panamá tiene varios analistas, tiene un cuerpo técnico capaz y jugadores que tienen que entender que este fútbol es de 4 cuartos ahora. Y eso también lo puedes aprovechar en ese tipo de sentidos, porque a priori partes como la selección, y lo digo entre comillas, no lo digo con convencimiento ni mucho menos, más débil del grupo, que no lo creo. Pero entonces ahora sobre eso, tácticamente y a nivel grupal, es lo que tienes que decir. ¿Cuál es la fortaleza principal que tiene la selección de Panamá? Que tiene un proceso sumamente largo, que tiene un proceso que se le puede sacar provecho. Por ejemplo, ante Ghana, que no tiene proceso alguno, Queiroz lleva un partido dirigido. Claro. Y ahí es donde tiene que buscar Thomas Christiansen, su cuerpo técnico y los jugadores. Correcto. Es decir, nosotros nos conocemos, saquemos nuestra fuerza de ahí, Ghana. En individualidades quizás tal cual lo dicen, exacto. Ahora, y lo de Salisu, lo otro que, o sea, son bajas de jugadores que estamos olvidando es lo cómoda que juega Ghana sin tener la pelota. Ghana en todos sus partidos como un buen equipo de Queiroz, Como un buen equipo de Queiroz. Coincido contigo, Georgina, Sí, la cede y es más incisivo y hace más daño en el poco tiempo que la tiene. Entonces, Panamá de por sí ya está acostumbrado a hacer con un rival el que quiere llevar la pelota, ¿no? La mayor parte del tiempo, la orquesta, sí, claro, la versión de Coco sería ideal, ¿no? Pero no puede dejar de pasar por alto lo que le ha estado pasando a Panamá. Esos errores en defensa que son precisamente los que aprovecha Ghana, porque Ghana le mete mucha intensidad a defenderse, lo hace porque no tiene el balón, tiene que hacerlo, no tiene de otra, pero cuando lo recupera o cuando tiene una oportunidad en pelota parada, es cuando hace daño, exacto. Entonces es más efectiva.
Y justo por eso hablábamos, Juancho, y me quedo contigo porque hablábamos de quizás el dibujo táctico o cómo tácticamente Thomas Christiansen se enfrentaba a Bosnia pensando justamente en ese partido frente a la selección de Ghana y que quizás por momentos el trabajo que se hiciese pensando también en Croacia. Yo creo que son dos estilos de juego completamente distintos y cómo se plantea Thomas Christiansen para enfrentar a estos rivales. Sí, tienes la opción de salir con extremo derecho a Puma Rodríguez, izquierdo a Ismael Díaz. Ese es quizás un planteamiento donde colocas un poquito más o piensas que vas a tener mucho más la pelota. En cambio, contra Bosnia sale con el Fulo Martínez y Puma por un costado. La ventaja de Puma, yo creo que para pelear una titularidad contra Ismael y contra Londoño, entendiendo que Bárcenas con Fulo Martínez pueden acompañar, digamos, a Harvey de 5, es que Puma tiene un poquito más de oficio defensivo. Yo creo que eso, cuando el equipo repliega a un 5-4-1, le sonríe un poquito más. Es inamovible y prácticamente. Jugaría a perfil, claro, y jugando a perfil cómodo, entendiendo que Blackman, que te juega a perfil cambiado, puede Puma defender con naturalidad el carril. O sea que sobre eso yo creo que el equipo que sale contra la selección de Bosnia es bastante parecido a lo que yo creo a día de hoy puede tener Panamá. Quizás contra Croacia, en un partido que a priori no vas a tener la iniciativa de juego. Vamos a ver si le convence para plantearlo ante Ghana, porque si bien es cierto, Ghana te va a entregar la pelota, yo creo que difícilmente Queiroz va a renunciar a su estilo, sobre todo entendiendo que es donde más cómodo se siente un equipo que recién agarra. No sé si igual va a querer Thomas Christiansen a arriesgar de salida, pensando que puedes también caer en la trampa del rival. Pero a Panamá, como bien lo decía Gio, también le gusta tener mucho la tenencia de pelota, manejar el juego, manejar los hilos. Y ahora yo me voy a quedar con un ejercicio que sí, hemos hecho a lo largo de estas semanas, pensando, por supuesto, Meli, en ese rival que tienes en el primer partido que es Ghana, ¿no? Que en el papel, quizás, por decirlo de alguna manera, es tu rival más accesible. Y pensando en lo que ya mostró Thomas Christiansen, ¿cómo saldría, no? Para enfrentar el 17 de junio, y me encantaría que participemos todos porque yo creo que siguen existiendo dudas, tanto en defensa como más allá de lo que pueda suceder en el medio del campo por la situación de Alberto Carrasquilla, pero también muchas dudas a nivel de ataque, en el eje delantero, porque ya vimos el trabajo de Fajardo, ya vimos el buen trabajo de Cecilio Waterman, pero también vimos el buen trabajo de Tomás Rodríguez. Sí, yo creo que el 5-4-1 debe ser el planteamiento justamente que Panamá mantenga. Es el que más ha trabajado, con el que se siente cómodo, en el que los jugadores entienden ya a la perfección. Y adicional a eso, yo creo que la base ya está clara, por lo menos para mí. Por ejemplo, en el arco, estoy segura que va a ser Cuti Mosquera, Amir Murillo. Para mí, entre Giovanni Ramos y Fariña, creo que Ramos le ha ganado un poquito la partida, el central por derecha a Fariña, pero Fariña lo ha hecho muy bien también. También lo de José Coto Córdoba, Andrés Andrade, Blacky lo mantengo por izquierda, más allá de que ante Bosnia no fue su partido más brillante de los tres. En el medio, creo que sería Harvey Bárcenas, ya firmado, obviamente sabiendo y teniendo la duda de que Coco posiblemente no llegue ante Ghana. En los extremos, por un lado fijo creo que va a ir Pumita, y por el otro, quizás ahí es donde puede haber duda si Ismael o si quizás incluso, como ya lo mencioné, Azarías llega 100%, al 100% físicamente, pudiera, y más por el biotipo de Azarías, ante un rival como Ghana. O sea, porque son jugadores fuertes, físicos, altos, y yo creo que ahí Azarías Londoño pudiera pelear mejor que Fulo, incluso por el tipo de rival y también por su velocidad. Y en punta creo que Fajardo sería el llamado también a estar ahí justamente por la velocidad que tiene José Fajardo. Juancho, has estado muy cerca de la selección de Panamá. Vale, sí. A ver, te escucho, porque iba contigo. Sí. No, tus sensaciones respecto a todo. Sí, no, y escuchando a Meli, yo tengo las mismas tres dudas, que todas pensando banda derecha, ¿no? Creo que el central por derecha para mí sería la duda. Yo no descarto del todo ahorita a Fidel Escobar, vamos a ver cómo termina trabajando desde lo físico esta semana, pero para mí ahí es un puesto que todavía está abierto. Coincido en el 5-4-1 por encima de Giovanni derecha, y Fariña. No, es que entre los tres, si tú me preguntas a día de hoy con quién me voy, yo me voy con Fariña. O sea, yo escogería Fariña viendo lo que vi, pero coincido. Para mí Giovanni Ramos ha hecho los méritos posibles. Giovanni Ramos tiene una particularidad, y es que a balón parado no solamente nos quedemos con la del gol en Sudáfrica y el gol que marca el sábado. Es que luego en el segundo tiempo, al minuto 83, va como un tigre sobre una pelota. Va muy bien en el balón parado. Y eso puede ser un factor también diferencial, lo mencionó Gigi. Panamá también sabe defender, pero también le saca mucho provecho últimamente a las jugadas a balón parado. Me genera la duda también el extremo por derecha, entendiendo que un 5-4-1, si las opciones son Londoño, Fulo o Ismael, creo que Puma se queda con la izquierda, no hay duda.
Y no sé si sería Waterman o Fajardo. Ahí para mí siempre es un 50-50 la decisión de Christiansen, pero esos 3 puestos, creo que hay 8 nombres que difícilmente para mí cambian en el 11 titular de Panamá. Y Tomás podría hacerlo también. También. En realidad podría hacerlo Tomás, pero sabemos que Tomás Christiansen se inclina más por sus hombres titulares en punta, que son ya sea el Waterman oficio o Fajardo. defensivo. Los titulares sí. son Fajardo Creo que- o Waterman. Sí. Creo que por tema de velocidad, teniendo en cuenta de las características que tiene Ghana, ahí Fajardo es más rápido que Waterman. En este caso, a Waterman Sí. quizás en este partido lo metería ya en el segundo tiempo, cuando Sí. los otros estén un poco más cansados y él pueda entrar a hacer esa labor que hace también con muchísima intensidad, presión con mucha alta. presión y demás, cada vez que entra al campo. Exacto. Sí, y qué bonito, ¿no? Esto, a ver, yo creo que tenemos que estar claros todos de la situación en la que se encuentra Panamá. Sí, jugadores quizás pasando por lesiones o por dudas incluso, muchísima resiliencia en esta selección de Panamá, no solamente para la Copa del Mundo, sino a lo largo de los partidos internacionales, Juancho, pero yo creo que es interesante también cómo está el grupo, cómo está esa concentración ya en su base, ya con las habitaciones asignadas y viviendo la fiesta que inicia en 3 días. Sí, hay la verdad un ambiente, yo no diría de alegría por estar en el Mundial. Yo creo que sí sienten una satisfacción de que llegó la Copa del Mundo, algo que habían intentado en el 2022, no lograron y que ahora se les dio, a pesar de que no fue una eliminatoria ni mucho menos fácil. Pero hay mucha concentración en competir. Yo me quedo de verdad con las palabras de Bárcenas luego o antes del entrenamiento del día de hoy, cuando decía, entendimos que podemos competir. Él mencionaba cómo en el 2018, a título personal, él pensaba que tenía capacidad de jugar un mundial y decía, me di cuenta que ni futbolística ni físicamente yo tenía la capacidad. Son 8 años en los que muchas cosas han cambiado. Ahora físicamente me siento capaz, he crecido, he madurado mucho de lo futbolístico y sí me creo en condiciones de jugar una Copa del Mundo, y siente que en sus compañeros hay un ambiente similar. Hay mucha, sí, ilusión, pero ilusión que va enfocada a que el trabajo es lo único que te va a llevar a de verdad hacer historia, que es mejorar lo de Rusia, pero no solamente quieren mejorar lo de Rusia, sino que esta selección se quiere comprometer en intentar competir por llegar al 4º partido. Yo creo que no es una obligación, pero sí la obligación es competir por estar ahí. Claro. Y esa sensación es la que sí quiere tener este equipo. Y que ese sea el mensaje que se Y no es transmita, ¿no? descabellado, aparte. Exacto, desde el interno de esta selección que ha tenido un largo proceso, que sabe a lo que juega, que se conocen a la perfección, y yo creo que eso son cosas que suman muchísimo. Juancho, ya para ir terminando la agenda de la selección de Panamá para mañana, nos decías que tienen día libre. ¿Algo más se va a hacer? Día libre por completo. Seguramente qué algunos bien. jugadores decidirán ir a caminar, algún otro decidirá ir al Algún centro shopping, comercial. Tienen día libre, pueden... Igual dijo pueden Tomás que no hay mucho pasear, por pueden ir hacer. a comer. Ahí Bueno, a no hay Centennial mucho Park. cerca de ahí. Mañana pueden comer lo que quieran, pero De ojo, repente tienen los veremos que por aquí. medirse un poquito. No sé si con la comida vaya a haber mucha libertad. Yo tampoco lo sé, ¿eh? Vamos, te lo digo, no sé si va a haber No, mucha ahí no libertad con la creo. comida. Ahí está Fanny Cardoce. Aquí no estamos No lejos. escuchen arriba, por favor. Aquí no estamos lejos, seguramente tendrán su hora de llegada. No sé si alguno se tira inclusive a las cataratas del Niágara. Ahí tendremos que estar pendientes de las bueno. historias de ellos. Estarán a 2 horas Sí, es de cierto. uno de los sitios, la verdad, lo que hemos estado ahí, de los sitios más impresionantes que hay. Y una Bueno, curiosidad vete para tú a las cerrar, cataratas del 2015 Niágara Juegos Panamericanos Y de... tomas alguna imagen que llegue por ahí algún jugador. Intentaremos. Mañana vamos a tratar de estar por Toronto también para que ustedes vean cómo se está perfilando la ciudad, que va a ser debutante mundialista con Canadá. Pero les decía, Toronto 2015, Juegos Panamericanos. Varios de estos jugadores ya estuvieron compitiendo por acá. Aquí estuvo Joel Bárcenas, estuvo Amir Murillo, Fidel Escobar, Cecilio Waterman estuvo en esa selección. Y de eso se acordaba Bárcenas, ¿no? Ahí comenzó su andar en selección, en ese momento una sub-22. Pero después de ahí termina llegando al equipo de en ese entonces Bolillo Gómez, y ya son más de 104 partidos que tiene el mediocampista colonense. Así que eso es parte de la sensación que tiene este equipo, y ya el miércoles mucho trabajo, y ahí estaremos cubriéndoles y conversando con ustedes lo que nos deje esa sesión de entrenamiento. El 11 de junio, entrenamiento en horas de la tarde, a la vez casi de equipo F,
y estaremos con público presente, la comunidad de New Tecumseh directamente, porque es donde está el barrio donde está la selección, está invitada a estar en el entrenamiento. Ahí está, lo dicen ustedes mejor que yo. Muchísimas gracias, Juancho, por acompañaros y compartir con nosotros toda la novedad. Sí, completamente. ¿Saben cuántas veces lo practiqué antes de ir al aire? Porque temía justamente eso. Chicos, Juancho, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Centennial Park.